Puede tomar su lugar. Le damos gracias a Dios por la vida de cada hermano y de cada hermana en esta noche, y también por la vida de nuestro pastor Carlos, que Dios lo usa aquí en la alabanza. Y gracias a Dios nos sentimos contentos por ver la iglesia llena. Reciban un saludo de nuestros pastores Eduardo y Marilu Chavarín. Ellos están contentos por ver la iglesia que está creciendo. En cada servicio que es los domingos, los martes y los jueves, vemos más almas que Dios está trayendo. Gloria a Dios. Y en esta noche a mí me tocó el privilegio. ¿Cuántos saben que es un gran privilegio el estar compartiendo de la palabra de Dios? Abra su Biblia de favor en el Evangelio de Mateo capítulo 5. El domingo pastor nos daba la enseñanza del sermón del monte de las bienaventuranzas y decía que se siguiera la serie de enseñanzas, de predicaciones de este tema. Y a través de estar leyendo, a través de haber escuchado el domingo lo que Dios le daba para predicar, Dios ministraba a mi corazón, porque habla de los pobres, habla de varias cosas, y explicaba lo de qué es un pobre, que hay escasez, y explicaba también por qué dice aquí en la escritura que Él se sentó. Eso también lo explicó. Pero en esta noche vamos a ver aquí Mateo, la cita de Mateo capítulo 5, el puro versículo 8, que desde el versículo 1 habla en donde dice: viendo la multitud subió al monte y se sentó, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados. Y de ahí empieza a hablar de las bienaventuranzas. Pero en el versículo 8 dice así, ya estamos ahí, ¿verdad? Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. A Dios. Hasta ahí nada más. Así como está, incline su rostro en señal de reverencia y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta bonita noche te damos las gracias, mi Dios, por tu palabra. Que es tu Espíritu Santo quien está ministrando a cada uno de los que en esta hora estamos aquí a través de la oración, de la alabanza. Mi Dios, usted ha preparado el terreno y también, mi Dios, nos está limpiando a cada uno de los que estamos aquí, de los que ya llevamos rato, tiempo, de los que tienen poco tiempo. Usted, mi Dios, ha estado hablando a nuestro corazón, limpiando nuestro corazón, mi Dios, a través de la vida de nuestros líderes, que es nuestro pastor y nuestra pastora con las hermanas. Te damos las gracias y te pedimos que sea usted quien nos siga ministrando en este momento, dándote las gracias por todo, y te decimos amén. Gloria a Dios. Y como tema le puse un corazón hermoso. ¿Cuántos de los que estamos aquí se ven hermosos y hermosas? O sea, hermanos y hermanas. Todos. Todos. Pero lo expliqué para que no digan nada más dijo hermanas o nada más dijo hermanos, sino que cada uno de los que estamos aquí nos vemos que hermosos y hermosas. ¿Por qué? Porque Dios es quien empezó a trabajar y sigue trabajando con cada uno, con cada una en nuestro corazón. Por eso dice ahí en el proverbio: hijo mío, dame tu corazón. Y diciendo hijo mío, está hablando de un varón y una varona. Dios le está pidiendo el corazón. Dios nos está pidiendo el corazón a cada uno de nosotros.
Y a veces alguien dirá, pero ¿por qué el corazón? ¿Por qué no me piden mis problemas? ¿Por qué no me piden mi necesidad? Pero ¿cuántos sabemos que ahí en el corazón están los problemas? Por eso dice ahí mismo en el Evangelio que de la abundancia del corazón, ¿qué? Expresa el sentir, la boca. Por eso es que Él dice, hijo mío, dame tu corazón, porque sabe que en el corazón hay muchas cosas que están a veces ocultas, que hay algo bueno y no lo hemos expresado. Aquí de todos, de todas las que en esta noche estamos aquí, gloria a Dios, yo veo llena la iglesia. Hay hermanas y hay hermanos con un corazón dispuesto para servirle a Dios. Pero hay veces que por temor o por el miedo, pues la hermana o el hermano no se para o no sabe. Pero Dios está limpiando su corazón para poder verlo, porque ahí lo dice. Y como título le puse todo limpio. Y creo yo que de todos los que estamos aquí, de los que han venido el día domingo, el día martes, el día jueves, se ponen el mejor abrigo para no sentir el frío, pero la mejor ropa para venir delante de la presencia de Dios. Y todos nos vemos hermosos, todos nos vemos limpios. Los domingos hay quien viene de traje, con su corbata. ¿Y cómo se ve? Hermoso o hermosa. Muy bien. ¿Por qué? Porque Dios está, le decía, trabajando en ese corazón, que cuando la persona llegó con un corazón apagado, con un corazón seco, sin agua, como una plantita. ¿Usted ha visto las plantitas cuando están ahí sembrada en algún macetero, y si no le echa agua, si no le echa abono, ¿cómo se ve? Apagada, no quiere decir, pero se ve así mal. Y lo mismo pasa con un corazón cuando no conoce a Dios, con un corazón que todavía no se ha acercado a los pies del Señor Jesús. Pero gloria a Dios, porque aquí estamos varones y varonas ya con un corazón que Dios lo ha limpiado, que Dios lo ha abonado, que Dios lo ha purificado. Y la serie es el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas. Un corazón que venía apagado, aquí Dios lo empezó a alimentar, y el día de ahora el hermano se ve bien, la hermana se ve bien. Mis hermanos que están en el hogar de rehabilitación, tal vez llegaron sin rumbo, llegaron sin esperanza de vida, pero aquí Dios los empezó a levantar, aquí Dios lo empezó a purificar, y el día de ahora que ha permanecido se ve hermoso, se ve muy bien. Y como primer punto vamos a ver aquí en el libro en la carta que escribió el apóstol Santiago, un corazón hermoso está alegre, está contento, no está apagado. Pero para poder vencer, vamos a ver aquí la escritura. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Le decía, como primer punto, vamos a ver algo de las bienaventuranzas. ¿Ya llegó ahí? Santiago capítulo 1, versículo 12, le damos lectura del 12 al 15, y dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es
atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El apóstol Santiago fue pastor de ahí de Israel. Y estaba enseñando a las 12 tribus. Y él les estaba hablando de las bienaventuranzas. De bienaventurado el varón o la varona que soporta la tentación. ¿Cuántos de los que estamos aquí han visto, sentido, se han visto con los ojos la tentación? ¿O han sentido la tentación? Que la tentación lo podemos ver ahí en el Evangelio de Mateo mismo, capítulo 4, como el Señor Jesús tuvo tentaciones. Pero de todas ellas, Él empezó a contestar ¿con qué? Con la palabra de Dios. O sea que las tentaciones son de parte del enemigo. Él pone una cara que se ve muy bonita o muy bonito lo que usted está viendo, lo que yo estoy viendo. Pero no es cierto. Y tenemos que, o el apóstol Santiago le estaba enseñando que tenían que vencer con toda tentación para poder recibir lo que Dios tiene, o las promesas de Dios. A veces, ¿por qué no recibimos las promesas? Tenemos que meditar. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá la corona. Y le hablaba de ahí del Evangelio, más para atrásito, ahí en el 4, capítulo 4 del versículo 1, en donde habla de las tentaciones del Señor Jesús. El diablo lo que quería era desviarlo. El diablo lo que quería era engañarlo. Y ese es el trabajo de él, ese es su ministerio del enemigo, de cada cristiano que se acerca, o de cada varón, de cada varona que se acerca a los pies del Señor Jesús. Desviarlo. Él lo que no quiere es que uno conozca, que uno lea la palabra para conocer. A él no le gusta que alguien venga a orar, a él no le gusta que alguien lea la palabra de Dios, pero cuando alguien empieza a leer la palabra de Dios, se empieza a dar cuenta. Por eso habla aquí de las bienaventuranzas, en donde dice bienaventurado los de corazón, ¿qué? Limpio. Dios nos está limpiando. Él le dijo a los discípulos: ustedes ya están limpios. Ya estaban ahí al lado de Él, ya estaban ahí sirviéndole a Él. Pero era necesario que vencieran. Era necesario que conocieran, porque ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, en donde abrimos, en el versículo 1, dice que se sienta y llegan los discípulos. Había mucha gente alrededor, pero los primeros que estaban ahí eran los discípulos que estaban aprendiendo, que estaban oyendo la enseñanza o las enseñanzas que el Señor Jesús tenía. Y yo por acá saqué la definición de bienaventurado o bienaventurada. Dice que es afortunado y feliz. Bienaventurada, la tierra que nos vio crecer. Y yo digo, gracias a Dios que tenemos unos líderes que nos están viendo crecer. Gracias a Dios que tenemos líderes que nos están enseñando para poder crecer. Pastor con los varones, pastora con las varonas, y están viendo crecer
a sus discípulos, a sus discípulas. ¿Cuántos discípulos hay aquí en esta noche? Amén. Yo creo que todos somos discípulos y discípulas. Usted, hermana, es una discípula. A usted la están discipulando. Usted ahorita está sentada, pero al rato usted va a estar sirviendo. O al rato va a ser enviada a servir, ya sea a la otra iglesia. Pero somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en el cual vamos a servir a otro lado. Y es el mismo ministerio de Alcance Victoria. Y gloria a Dios por Alcance Victoria, hermanos, porque Alcance Victoria cobija o arrulla a las personas necesitadas. Amén. A los varones necesitados. Yo recuerdo cómo hace tiempo, cuando me llevaron al hogar de rehabilitación, les digo, sin aliento, sin esperanza, con ganas de quererme quitar la vida, con el vicio. Día con día me quería suicidar, drogándome, alcoholizándome, pero gracias a Dios que aquí empecé a encontrar una identidad. Dios me empezó a dar una identidad. El Señor Jesús usando a pastor para guiarme, para tener paciencia en estarme orientando. No te vayas, aquí Dios te va a levantar, aquí Dios te va a dar lo que andas buscando. Me mandó a estudiar al instituto, al Betty, y yo en ese momento no entendía y decía, ¿para qué quieres? Si ni estudié. Y gracias a Dios, porque Dios me empezó a iluminar, Dios me empezó a enseñar, y es lo que viene ahora. Dios sigue haciendo con cada una de las hermanas, con cada uno de mis hermanos que están en el hogar. Tal vez ahorita ellos digan, si es que nada más me hablan de oración y de oración. Pues la oración es la que te va a levantar, mi hermano. La oración es la que te va a fortalecer para cuando lleguen las pruebas. La oración es la que te va a sostener para soportar todo lo que a cada minuto, a cada instante llega. Hay emociones fuertes que de momento alguien ya se quiere ir, alguien ya no quiere estar aquí. Hay emociones que de momento dicen, ¿pero qué hago aquí? Si nomás dicen en tiempo de Dios y vamos a orar, vamos a alabar a Dios. No, pues déjame decirte, hermano, que el alabar a Dios es un privilegio. Estoy estudiando el libro de Guerra Espiritual, en el cual dice que para que le hagas guerra al diablo, tienes que darle la honra y la gloria a Dios. A Dios nada más, hermano. No hay otro. Y Dios es el Todopoderoso. Dios es el único que te puede levantar. Pero eres bienaventurado, eres bienaventurada, hermana, porque tienes tus hijos, tienes tus hijas, tienes a tu esposa, o tenemos, me cuento yo ahí. Tenemos una esposa, o la esposa tiene un esposo y es bienaventurada. Somos bienaventurados. Y los que no son bienaventurados, porque Dios los está preparando para darles una esposa. Por eso hace rato yo les hablaba de que quieres algo o estás pidiéndole algo a Dios, primero soporta. Soporta la tentación, no te dejes llevar, no te dejes vencer. ¿Cómo vas a soportar? Pues postrándote, doblando tus rodillas, platicando con Dios, abriéndole tu corazón. Por eso te decía, dice él, hijo mío, dame tu corazón. Y aquí en esta carta que abrimos del apóstol, que escribió el apóstol Santiago, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos amamos a Dios? Yo creo que todos, por eso estamos aquí. Todos amamos a Dios, hermanos. Y estamos confiando en Dios. Seguimos confiando en Dios. Nuestros pastores confían en Dios y confían en cada uno de nosotros. Que al rato se va a levantar una pareja, que al rato alguien va a estar sirviendo en abriendo otra iglesia, en otra iglesia. Y dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios nos da las bendiciones, y eso lo vamos a ver ahora de ahí del capítulo 16 al 18.
Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno que usted está recibiendo, Dios se lo ha dado, hermano, hermana. Santiago capítulo 1, ahora ahí mismo donde habíamos abierto, pero ahora en el versículo 16 y 18. ¿Ya estamos ahí? Dice: amados hermanos, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia ¿de qué? De sus criaturas. Él mismo le está dando la respuesta al apóstol Santiago para dar la enseñanza. Dice: amados míos, no erréis. ¿Alguien sabe qué es errar? Exacto, errar es que no te desvíes del blanco. Errar es que camines viendo, el no errar es que camines viendo al Señor Jesús, agarrado de Él de la mano, y Él dice en su palabra que Él es el camino de la verdad, ¿qué? Y la vida. Él es el camino en el cual tenemos que caminar. Y hemos escuchado enseñanzas que nuestro pastor ha dado, en el cual le dice: ese camino es angosto, pero ahí tienes que ir caminando. Y cuando tengas algún problema, el otro día esta enseñanza nos la dio en una madrugada, que el año pasado estuvo dándole una serie de enseñanzas por Zoom. Nos conectábamos a las 5 de la mañana y terminaba a las 6. Y él decía: cuando haya dos caminos y veas el que está más fácil, no te vayas por ese fácil, vete por el difícil, y ahí es en donde vas a aprender, y ahí es en donde vas a lograr las bendiciones. Y yo decía: pero ¿cómo por el difícil? Si ahí por el fácil, pues ahí está fácil todo. Pero en el difícil es en donde Dios está probando su corazón, en donde Dios nos está fortaleciendo, o en donde estamos agarrando fortaleza, acercándonos a Dios, para que podamos ser bendecidos y no nos bendigamos nosotros mismos. Las bendiciones nos las va a dar Dios, las vamos a lograr de parte de Dios, no las vamos a agarrar nosotros mismos. Ese era el primer punto, y vamos a ir pasando al segundo punto, y vamos a ver la vida de un hombre, de un varón de Dios. Esto es como segundo punto, ¿eh? O este ya es el segundo punto. ¿Por qué es necesario tener un corazón limpio? Este hombre entendió que si no tenía el corazón limpio, no iba a poder ver a Dios. Pero caminó un tiempo ocultando el pecado. Caminó un tiempo haciendo las cosas en su entendimiento. Y había pecado con una mujer. Y esta es la historia del rey David. Ahí en el Salmos, capítulo 51. Aquí en el Salmos, capítulo 51, le vamos a dar lectura al versículo 10 al 15. Pero la historia o la oración que él hizo cuando le dijeron que estaba mal, empezó a orarle a Dios, empezó a clamarle a Dios. Se dio cuenta que su corazón tenía que ser limpio, que su corazón tenía que estar hermoso, no así como se encontraba. Y dice ahí en el Salmos capítulo 51, estamos ahí, ¿verdad? Amén. Dice así, versículo 10, 51, 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu que recto dentro de mí. No me eche de delante de ti, y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti.
Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Contará tu lengua mi justicia. Señor, abre mis labios y publica mi boca tu alabanza. Hasta ahí nada más. ¿Por qué este hombre le pide eso a Dios? O este rey. Dije este hombre porque estaba caminando como cualquier hombre allá en el mundo. Estaba sirviendo. O sea que estaba ahí. Pero ya no estaba conforme al corazón de Dios. La Biblia lo explica que era un hombre conforme al corazón de Dios, o un varón. Y dice la Biblia, esta historia empieza ahí en el libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, dice que una tarde él no quiso, o más bien un día no quiso salir a la guerra. Ese día no quiso guerrear, ese día no quiso pelear. Ese día se confió, ese día se quedó ahí en su casa a todo dar, creyendo que no pasaba nada, y vio que sí. Pero ya habían pasado aproximadamente como 2 o 3 años cuando llegó el profeta a decirle: estás mal, no estás bien. Y él entendió, siendo el rey. Dice que una tarde, ya más adelante en la historia dice que una tarde después que no quiso salir a la guerra, se para de su lecho y andaba ahí en el terrado dándose la vuelta y ve a una mujer. Y dice que esa mujer era una mujer hermosa, una mujer bonita, la cual le llama la atención, la cual atrae su atención. Y la concupiscencia lo atrae. La concupiscencia que veíamos ahí en Santiago es algo que no tiene control cuando uno no ha aprendido a controlarlo. La concupiscencia es que se ha pasado en algún lugar y hay algo así bonito que le llama la atención y se queda viendo y sigue caminando y parece que se cae, o se tropieza y parece que se cae, pero por estar viendo lo que estaba viendo no vio por donde iba caminando. Esa era una concupiscencia sin control. Es darle rienda suelta a los ojos, es darle rienda suelta a la carne. Y Dios nos ha dado la capacidad o el poder para poder pedirle a Él que nos ayude a dominar. Pastor Carlos el otro día que predicaba de Gálatas, en donde habla del amor y habla de varias cosas, los frutos del amor. Pero más para atrásito de ahí habla también de los frutos de la carne, en donde dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y manifiesta, dice, son las obras de la carne, que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, y empieza a hablar ahí una serie de problemas. Y esto le pasa al rey David. Pero ya que estamos viendo aquí en el Salmo, capítulo 51, ahora desde el versículo 1, mire cómo él empieza a orar cuando se da cuenta que hay algo que le estaba estorbando, que hay algo que no lo dejaba caminar como antes, que no lo dejaba alabar a Dios, que no podía ni alabar, porque aquí lo explica como dice: Señor, abre mi boca para poder alabarte. El pecado enmudece, el pecado pesa. Dice ahí en el Antiguo Testamento que pesa como plomo. Por eso los egipcios se hundieron ahí cuando iban detrás del pueblo de Israel. Y dice en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y sigue expresando su sentir, lo que había en su corazón. Se dio cuenta que su corazón en ese momento no estaba limpio, que su corazón no estaba hermoso, que él ya no tenía ganas de servir a Dios. Pero hubo alguien quien le dijo: estás mal. Por eso es necesario caminar bajo la enseñanza o la instrucción de nuestros líderes, porque ellos tarde o temprano te van a decir:
Tal vez no digan, estás mal, pero digan así: lo que estás haciendo no está bien. Como estás caminando no está bien. Pastor Chavarín tiene mucha paciencia para hablar con sus discípulos. Y dice él: camina así, mira, vamos a hacerle así, mira. Y alguien dice: no, pero es que, no, vamos a hacerle así. Camina así. Y meditando en lo que él está diciendo, yo digo dentro de mí: pues es un siervo, un pastor que lleva ya poquito más de 30 años, 33 años sirviéndole a Dios. Y si Dios lo ha guiado así y le ha funcionado, entonces está buscando a Dios. Y entonces yo tengo que obedecer. Usted tiene que obedecer, porque a través de la obediencia ahí están las bienaventuranzas. No está el caminar por acá y por allá, por acá y por allá. Las bienaventuranzas están en la obediencia, buscando a Dios. Y ya con esto vamos a ir terminando. En el Salmos capítulo 1, ¿alguien lo ha leído? Versículo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en silla de que no se sentó y que no anduvo en caminos. Pero vamos a verlo para que así no se dé cuenta y no diga: este nada más está inventando. Salmos capítulo 1, ¿qué dice? Capítulo 1, versículo 1. Versículo 3, al versículo 3. Salmos capítulo 1, del versículo 1 al 3, para no enredar. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice: bienaventurado el ¿qué? Hablando de varón, habla de hombre y de mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. ¿Cómo? De día y de noche. De día y de noche. Versículo 3, ¿qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y todo lo que hace. ¿Alguien de los que estamos aquí emprendía algo el salir adelante y le salía bien o no le salía bien? ¿Alguien de los que estamos aquí emprendía un negocio y después, en vez de que prosperara, decía: no, pues es que invierto y no veo crecimiento? ¿O alguien de los que estamos aquí empezaba en algún trabajo y trabajo y no veo claro, dicen por ahí, no veo dinero? Y esta escritura me lleva también a la cita ahí en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8, en donde dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que todo lo que hagas, ¿qué? La misma enseñanza. Y habla de la bienaventuranza, o sea, bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová, que medita en la palabra de Dios. Y usted y yo también, de día y de noche, o en el momento que usted tiene tiempo, se pone a leer la palabra de Dios, va a ver cómo, o sea, la Biblia, va a ver cómo Dios va a ir iluminando su mente, iluminando su corazón, dándole dirección, y se va a ir enamorando más del Todopoderoso. Y aquí les decía que ya con esto iba a ir cerrando. Y aquí en Mateo capítulo 5, del versículo 1 en adelante, el Señor Jesús empezó a ver la necesidad de cada persona. Dice que había una multitud, desde el versículo 1 para adelante, y les empieza a hablar de las bienaventuranzas. Ahorita nada más, pastor nos dio el domingo la escritura del versículo 3 hacia adelante. Ahorita vimos el 8, y todavía hay para seguir predicando. Faltan mis hermanos, pero lo que estamos viendo es que él estaba viendo la necesidad que había en el corazón de las personas.
¿Cuántos de los que estamos aquí en su corazón hay necesidad? Yo creo que en todos, en el mío también, en mi familia que no conoce de Dios, pero ahí hay una gran necesidad. Y ahí en su familia que no conoce de Dios también hay necesidad. Aquí alrededor de todos los vecinos, acá abajo de todos los choferes, hay necesidad. Y en esa necesidad llegaba el Señor Jesús, o veía la necesidad y empezaba a suplir las necesidades, explicándoles de qué era cómo iban a ser bienaventurados o qué eran las bienaventuranzas. Y lo mismo nos está enseñando. Le decía a cada uno de nosotros que de aquí van a salir más predicaciones. Es una serie en la cual vamos a seguir viendo la necesidad de cada uno que hay en el corazón. Yo no sé cuál sea su necesidad. Póngase de pie y le voy a pedir a mis hermanos que pasen, o a pastor que pasen acá los instrumentos. Yo no sé cuál sea su necesidad, pero Dios sí la sabe. Por eso usted está aquí. O sea, ¿cuál es la necesidad que en este momento es la que lo preocupa, lo desespera? Tal vez alguien aquí por sus hijos, por un trabajo, pero el que sí sabe es Dios. O porque tiene algún familiar enfermo o enferma, o se preocupa por alguien que esté en el hospital. Vamos a poner esa necesidad en las manos de Dios, porque Dios, le decía, ya está trabajando en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Por eso en esta hora usted está aquí contento porque vino a orar, vino a alabar, a escuchar la palabra de Dios. Y lo que sea su necesidad, vamos a orar como hizo Ana. Ahí en el primer libro de Samuel hay la historia de la mujer llamada Ana, que tenía la necesidad de un hijo, de rescatar a un hijo. Dios se lo dio. Yo le decía, no sé cuál sea nuestra necesidad, pero lo que sí sé es que Dios le puede contestar como le contestó a esta mujer. Vamos a orar ahí en su lugar en donde está, o si gusta pasar aquí adelante, usted pase, el altar está abierto, la comunión es contigo, no conmigo.